definitivamente somos un país racista. Creo que hay que entender que la sociedad peruana o la nación como tal se ha formado en base a estos conceptos o estas diferenciaciones entre las personas, entre los grupos humanos. De hecho, muchas personas en el Perú manifiestan que se reconoce que el Perú es un país racista y de acuerdo a varias encuestas se indica que existe un gran porcentaje de personas que reconocen que el país es racista pero no reconocen sus propias actitudes racistas, ¿no? Creo que el racismo está en muchísimos espacios de nuestra sociedad. Hay varias manifestaciones evidentes y también manifestaciones no evidentes del racismo. Cuando hablamos de racismo, creo que hablamos de todo un sistema que está creado y que se ha sostenido durante el tiempo para diferenciar a las personas y para poder diferenciar también el trato que se tiene hacia las personas en base a su color de piel. En el Perú el color es importante para las maneras en las que te tratan, las cosas a las que tienes o no acceso. Hay muchas cosas también que tienen que ver con discriminación y pobreza. La mayoría de personas que están en las condiciones de pobreza o pobreza extrema son personas indígenas o personas afrodescendientes. Las personas que más experimentan discriminación racial en el Perú son personas indígenas y afrodescendientes. Y estas personas no solamente se ven afectadas con los tratos o con la manera en la cual interactúan con otras personas en la sociedad, sino a un nivel un poco más sistémico y estructural, porque son las personas que tienen en porcentajes y en proporción menor acceso a servicios y por tanto no ejercen su ciudadanía de manera plena, ¿no? Si queremos hablar de un plano un poco más evidente y reconocer en algunas de nuestras actitudes también el racismo que vive dentro, podemos entender que hay muchas cosas que consumimos en medios de comunicación que tienen estereotipos o que reproducen lenguaje racista, también en las maneras en las cuales nos tratamos o tratamos a las otras personas o asumimos que ciertas personas podrían estar relacionadas a algunas características negativas únicamente por su color de piel, ¿no? Lo que normalmente sucede es que asociamos características negativas con color de pieles o colores de piel más oscuros. Y eso también responde a los propios sesgos que hemos adquirido a lo largo de nuestro crecimiento que forman parte de este sistema. Los medios de comunicación, el sistema educativo, los mismos imaginarios sociales, es decir, estas grandes ideas que se crean sobre ciertos grupos de personas, nos influencian y hacen que desarrollemos estos sesgos que son inconscientes muchísimas veces y que nos hacen reproducir conductas racistas también y en algunos casos conductas discriminatorias. Acá me parece importante hacer la diferencia entre discriminación y racismo porque a veces se utilizan como palabras intercambiables y no lo son. Cuando hablamos de racismo hablamos de este conjunto de ideas o esta ideología que reconoce la existencia o valida la existencia de razas y también valida la superioridad de algunas razas por sobre otras. El racismo como tal no tiene ninguna validez biológica ni científica porque se ha comprobado que las razas no existen científicamente, pero sí tiene una validez social. En tanto muchas y muchos de nosotros hemos interiorizado estos conceptos y hemos asumido que las cosas que se nos han dicho sobre ciertos grupos es real. Por otro lado, la discriminación es una expresión del racismo. La discriminación racial responde a el racismo que habita dentro de nosotros o de nosotras. No todas las conductas o no todas las actitudes racistas que podemos tener terminan o conllevan a una actitud discriminatoria, pero sí todas las actitudes de discriminación étnico-racial que podemos tener están basadas o cimentadas en el racismo que está operando, ¿no? Creo que es bastante evidente para algunas personas cómo el racismo opera y cómo les afecta, sobre todo si son personas que han sido históricamente vulneradas o históricamente excluidas dentro de la sociedad. Esta es una pregunta bastante interesante. Creo que es algo que se discute muchísimo cuando se habla de cómo opera el racismo y cómo podemos llamar a algunas personas de acuerdo a sus características físicas. En primer lugar, creo que es importante pensar por qué creemos que podemos referirnos a personas que no conocemos o a personas con las que no tenemos vínculos de acuerdo a sus características físicas o a su identidad étnica. Yo creo que es importante que entendamos que la mejor manera de referirse a una persona es por su nombre. Nuestros padres se demoran muchísimo tiempo en escoger nuestros nombres para que luego vengan otras personas y nos llamen como consideran que deberían llamarnos, ¿no? Y creo que este proceso en el cual asumimos que la identidad étnica o el color de piel de una persona es el momento o es la manera correcta de referirnos a esta persona,
sí está cimentada en esta idea de que creemos que todas las personas son diferentes o que pertenecen a cierta raza o a otra raza, entre comillas, y que podemos utilizar estos nombres para referirnos a ellos, ¿no? Obviamente existen algunos entornos que son entornos íntimos, personales o familiares, en los cuales alguna persona pueda referirse a otra con estos adjetivos. Pero si no tenemos ningún tipo de relación con otra persona, no le conocemos, no creamos este sentimiento de intimidad, creo que es bastante irrespetuoso en general poder utilizar esta noción racial que tenemos para podernos referir a esta otra persona, y definitivamente está relacionado a la existencia de nuestros propios sesgos inconscientes en relación a la identidad racial de las personas. De hecho, el racismo inverso no es real. Como había explicado anteriormente, cuando hablamos de racismo y de discriminación tenemos que hacer la diferenciación y entender el racismo como la ideología y la discriminación como la acción que se deriva de esta ideología o este conjunto de ideas. En ese sentido, si entendemos el racismo como una ideología que coloca algunas razas, entre comillas, por sobre otras, tenemos que entender que el racismo no se reduce únicamente a esta definición lineal que se ha intentado utilizar para abogar por la existencia del racismo inverso, sino que hay que entender el racismo en su definición más operacional y ver cómo opera el racismo y cómo es que coloca a las personas en distintas categorías dentro de una pirámide social de acuerdo a sus identidades o a la raza que se les asigna, ¿no? En ese sentido, el sistema racista parte de la idea de la superioridad de las personas occidentales o que pertenecen a lo que se entendería como la raza blanca. Quiero hacer nuevamente aquí la precisión de que efectivamente las razas no tienen validez, pero las validamos socialmente, por lo tanto mucha gente sigue utilizando la noción de razas. Pero volviendo al punto, la idea es que el racismo se sostiene en esta idea de que las personas blancas, caucásicas o con rasgos más occidentalizados están en la punta de la pirámide, y las personas racializadas, como indígenas, como afrodescendientes, como asiáticas, dependiendo del caso y también del contexto, están en el fondo de la pirámide. En ese sentido, el racismo se ha construido en base a eso, y el racismo ha sido creado como una ideología para sostener la superioridad, entre comillas, de las personas blancas y la inferioridad de las personas que no son blancas. Por tanto, el racismo como sistema promueve y justifica este establecimiento de la pirámide como está. Y en tanto funciona como un sistema que da más valor y menos valor a las personas según el color de su piel, encontrando que lo blanco está hacia el lado más aceptable y lo que se aleja de lo blanco está al lado menos aceptable, el racismo inverso no podría operar en tanto las personas que están en el lado menos aceptable no tienen el poder para poder ejercer ningún tipo de dominación con las personas que están en el tope de la pirámide o hacia el lado más aceptable, ¿no? Cuando hablamos de racismo hablamos de una ideología que se utiliza para poder ejercer poder y dominación sobre otros, y para que esto ocurra se han gestado una serie de pensamientos, una serie de ideologías que durante muchos años también validó la comunidad científica para que el poder y la dominación prevalezca en los grupos que ya mencionaba anteriormente. Es muy poco probable e imposible, creo yo, que las personas que están en el fondo de la pirámide puedan ostentar poder para ejercer mecanismos de dominación, y por tanto el racismo inverso no existe. Creo que cuando hablamos de discriminación racial y cuando hablamos de violencia que tiene que ver con discriminación racial, hay que entender que es muy necesario ir a la raíz del problema. Como había mencionado anteriormente, en el Perú hay un gran porcentaje de personas que reconocen que el país es un país racista, pero hay muy pocas personas que reconocen en ellos mismos o en ellas mismas una conducta racista o actitudes racistas. Por tanto, si no logramos identificar que existe un problema y que somos parte del problema, no podremos empezar a caminar hacia la búsqueda de soluciones tangibles y reales que puedan permitir que la discriminación racial se elimine. Creo que lo importante es que podamos empezar a tener conversaciones serias donde se puedan asumir responsabilidades individuales también y se pueda entender cómo funciona la discriminación y cómo opera el racismo como un sistema. Muchas veces lo que sucede es que pensamos que el racismo se limita a la interacción que podemos tener con otras personas, a lo que podemos o no decirle a otras personas, o a cuánto hemos hecho para hacer sentir mal a alguna persona por su color de piel, cuando el problema es muchísimo más complejo que eso
y se aplica de manera multidimensional, teniendo muchísimas implicaciones en todos los aspectos de la vida de una persona. Entonces creo que es importante que reconozcamos que el problema es más grave de lo que pensamos, reconozcamos en qué espacios o a qué espacio se traslada el racismo, cómo impacta a esas personas y cómo podemos tomar acción ciudadana para poder empezar a cambiar nuestras actitudes, revisarlas, comprender que muchas veces tenemos acciones o conductas racistas sin que lo queramos y también comprender que el sistema está estructurado para seguir perpetuando esas desigualdades que siguen afectando, en el Perú al menos, a las personas más vulnerables que son indígenas y que son afrodescendientes, ¿no? Creo que lo primero que tenemos que hacer es entender cómo funciona el racismo de manera multidimensional para poder pensar o empezar a pensar en alternativas de solución. Y creo que alrededor del mundo existen problemáticas diversas. Creo que el racismo no se manifiesta de la misma manera en todos los países del mundo. Como decía anteriormente, también varía de acuerdo a la sociedad en la que estés, varía de acuerdo a cuán diversa está la sociedad en la que estemos. Y por tanto creo que cada país tiene problemáticas distintas y tiene manifestaciones más o menos evidentes de un problema que está presente en todas las sociedades, sobre todo en las sociedades latinoamericanas o las sociedades que han sido afectadas por la colonización. Entonces hay que reconocer ahí qué variantes son, cómo se manifiestan, cómo se dividen las personas y encontrar también en estas divisiones absurdas una oportunidad para empezar a revalorar lo importante de las diferencias de cada grupo humano y reconocer que no es necesario que sigamos perpetuando esos mecanismos de exclusión y que reconozcamos el valor en cada una de las personas y en cada uno de los grupos para poder entablar diálogos horizontales con respeto y sobre todo con valoración a lo diverso.